En el departamento de Sucre existen 121.000 afrodescendientes segregados en 8 municipios. San Onofre, Tolú y Coveñas son los que más cuentan con presencia de esta población. A orillas del Mar Caribe, los negros africanos crearon palenques cuando huían de las fortalezas cartageneras que los esclavizaban. Berrugas, Libertad, Sabanetica, San Onofre, Tolú, entre otros asentamientos, fueron clave para la expansión afro en la región. El legado cultural reflejado en el campo, la ganadería y la agricultura no se compara con la riqueza que hoy se mantiene en las expresiones culturales. El baile, la música y la expresión oral persisten a pesar del tiempo en cada uno de estos pueblos. Los peinados, símbolos de la etnia, fueron realmente mapas para escapar del amo blanco. En el cabello trazaban caminos, montañas y travesías claves para quienes deseaban escapar de la opresión. Muchos lo lograron, pero otros perdieron la vida en el intento. Los peinados afro es un legado que nos han dejado nuestros ancestros afrocolombianos, porque desde el momento de que las fortalezas cartageneras se encontraban llenas de africanos que estaban esclavizados, porque no eran esclavos, ellos no se sentían esclavos, estaban esclavizados. Al momento de que empezaron a desertar de esas fortalezas cartageneras, empezaron a hacer unos palenques alrededor de Cartagena, todo lo que era Palenque, San Basilio de Palenque, María la Bajas, San Onofre. Toda la costa norte de Colombia se convirtió en palenques. Entonces, los que ya estaban sueltos, los que ya estaban, se habían desertado, querían transmitirle a los que estaban prisioneros cuál era el sitio donde ellos se encontraban, para que al momento de escaparse ellos llegaran hasta donde estaban, donde se encontraban ellos. Era así como dedicaban 2 o 3 mujeres a que le indicara el camino en un peinado, en la cabeza le dibujaban el camino tal cual que quien se escapaba pues recordaba el peinado que tenía y iba siguiendo la ruta que le indicaban. Esas mujeres se hacían coger prisioneras cuando estaban dentro de la fortaleza nuevamente. A todos los prisioneros disimuladamente les enseñaba el camino que llevaban en la cabeza. De allí se ha venido pues tratando de mostrar ese peinado en nuestra etnia afro. Fue un elemento fundamental para los esclavizados africanos. Cuenta la historia que muchos murieron en ese propósito, especialmente mujeres que eran perseguidas y encarceladas por servir de cómplices. La costumbre se volvió tradición. Los peinados hoy por hoy son motivo de orgullo para quienes lo lucen. Yo aprendí a peinar viendo a las demás personas cómo lo hacían, me llamó tanto la atención porque esas curvas que cogemos para poder peinar, cómo nos ilustramos mediante lo que vemos. A través de eso, nosotras peinamos. Muchos caminos hacia la libertad condujeron al norte del Caribe colombiano, entre ellos Sucre, donde el 21% de la población es de tez negra. Aquí se enraizó toda la sabiduría que trajeron del continente africano, viva hasta nuestros días. Trajeron su propio sistema de medidas, algunas prácticas médicas, además de los usos y costumbres. Una avena es la latica tradicional donde venía la avena cuáquer. Como esa latica ha desaparecido, todavía se conserva la sardina. Entonces, ellos vaciaban la avena en una latica de sardina y se dieron cuenta que era equivalente. Entonces, ha desaparecido de pronto el recipiente de la avena cuáquer, pero se mantiene la latica de sardina. Si nosotros medimos esa avena, nos damos cuenta que equivale a un poquito menos de 1 litro. El cuarto, una botella de gas, es una botella de ron 3 esquinas. Entonces, una botella llenita es una botella de gas. La mitad de esa botella equivale a 1/4. El peso sí se utiliza. Por lo menos para comprar carne, compramos 1 libra de carne, 2 libras de carne. No se habla de kilo. ¿Y cómo es el peso? Una totuma con una porra de madera
se le hacen unas rayitas y allí se va promediando la medida, 1 libra, 2 libras. Hay pesos que pesan hasta 5 libras, dependiendo del tamaño de la totuma. Entonces, sí se utilizan en las tiendas normales, se utiliza el peso, pero todavía algunas personas conservan su peso de totuma. Ellos compran, ya sea en San Onofre o acá en una tienda donde nos pesan con el peso normal, pero luego pesamos en nuestro peso tradicional. Y si lo que compramos, el artículo que compramos no está completo, lo devolvemos. Si no da la medida con nuestro peso de totuma tradicional que nosotros tenemos, porque esas medidas son exactas también. En Pajonal, Libertad y veredas cercanas, en cualquier tienda, esta es la forma de vender sus productos. El tiempo lo miden por los tabacos que se fuma durante el trayecto y los males de ojo se curan con rezos a pesar de los adelantos de la ciencia. En cuanto al tiempo, los señores salían, por ejemplo, de Pajonal hacia San Onofre y ellos miraban cuántos tabacos se fumaban desde que salían de Pajonal hasta llegar al sitio, como le decían nuestros abuelos a San Onofre, la cabecera municipal. El mal de ojo, acá los niños, un niño muy gracioso, un niño que esté gordito, lo miran al momentico, como la persona tenga el ojo malo, decimos por acá, ese niño al momentico está con fiebre, está muy triste. Entonces acá hay personas que se antiguan. ¿Con qué se antiguan? Con cogollitos de mata ratón, 3 cogollitos de mata ratón y su secreto que ellos se saben. Y al momentico ya el niño está alegre, se le quita la fiebre. Incluso le hacen mal de ojo a las plantas y a los animales, al cabello de las personas. Y todo eso se cura con el secreto del mal de ojo. Al igual que en África, la música sigue acompañando los ciclos vitales de las personas afro. Festejan una buena cosecha, fiestas patronales, mecanismos de protestas e incluso los muertos lo despiden con música de tambores y gaitas. Bailan alrededor del féretro en agradecimiento a los favores recibidos en vida. Es precisamente la música lo que lo ha hecho grande. El baile cantado, símbolo de la fertilidad femenina, sirvió para expresar sus estados de ánimo. Celia Estremor Rubio, la más grande cantadora de Pajonal, dejó un legado cultural que Iris Gutiérrez Guerrero, una seguidora afrodescendiente, se ha dedicado a estudiarla y homenajearla. Ese corazón humilde que le abrió puertas, que se quedó en nuestros corazones, está muerta, pero vive espiritualmente, vive en estas generaciones y vive en el corazón de todas aquellas personas que compartimos, que la conocimos, que llegamos a darle una mano cuando ella estaba en unas situaciones de salud bastante graves. Pero lo más hermoso de Celia es recordarla por lo que ella era, una mujer muy abierta, una mujer espontánea. Y es que la música fue para Celia su mejor medicina. No importando su enfermedad, con solo escuchar un tambor las dolencias se le quitaban. Ella me contaba en la entrevista que le hice que cuando ella escuchaba el tambor podía tener la enfermedad, pero todos esos males se le quitaban. Ella a mí me decía, estoy débil, pero llévame que yo te acompaño a sustentar. Si hay que ir a La Guajira, yo voy, estoy enferma, pero yo cuando escucho el tambor me compongo. Esa era su medicina y será siendo la medicina de todos los que vamos en este proceso. Porque a veces nos sentimos tristes, pero cuando escuchamos un tambor, escuchamos el sonido de una gaita, nuestro espíritu empieza a vivir. Mi hijita la más chiquita, mi hijita la más chiquita, trae el canasto de flores, pero está chiquitica para verte mi amor. Así, 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 ahora, los hombres se están muriendo con la cosita de la señora. Así, 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 ahora, los hombres se están muriendo con la cosita de la señora. Por arriba corre el agua,
interesados en que este potencial no se extinga, varias fundaciones se dedicaron a trabajar en conjunto en su rescate. En Pajonal, Libertad, Berruga, Rincón del Mar, San Onofre y en muchas otras instituciones educativas, la etnoeducación ha sido la mejor estrategia pedagógica para preservarlo. Pensamos que es un proyecto de vida para los niños, para las niñas, para los jóvenes. Es una forma de construir paz, es una forma de construir sabiduría, es una forma de construir desarrollo, porque la música folclórica tradicional afrocolombiana ha servido a un gran número de niños y jóvenes, una, para no desertar de las instituciones educativas, dos, a muchos jóvenes les ha ayudado pagar sus estudios universitarios. Ellos salen del proceso de formación de la Casa de la Cultura, específicamente del grupo Sones de Torobé o de los grupos de danza que hay en las instituciones educativas. Cuando llegan a las universidades, ellos ingresan a los grupos de la universidad y la universidad, por el hecho de estar en ese grupo, le financia el 50, el 80%, dependiendo de la capacidad socioeconómica de cada uno de esos estudiantes. En la institución educativa Ana Ángela Nachuri, por ejemplo, se viene trabajando en una propuesta educativa con los estudiantes donde mezclan otros ritmos musicales con los ancestrales. Aquí en San Onofre hay mucho talento y como educadora aquí descubren mis estudiantes que les gusta el folclore, que tienen talento, y para que ese potencial no se pierda y seguir, a la vez pienso, y me ha dado resultado, que les sirve de factor protector para que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de pronto entren al mundo de la droga, del pandillismo. Entonces, mientras ellos están en estos grupos folclóricos, se vuelven más disciplinados y se vuelven también académicamente, mejoran su comportamiento y su rendimiento. Niños, jóvenes y personas adultas mueven su cuerpo apenas escuchan un tambor sonar. Para el negro, la música y la danza es una manifestación que los libera y los purifica. Sus cuerpos los convierten en auténticos medios de expresión, escribió Los Antonio Escobar, un investigador sobre el tema. Ay, dale, dale, que te sacuma. Doña Castalia es oriunda de Berrugas, un antiguo puerto comercial que perdió averaje cuando se construyó la carretera troncal del Caribe. Aquí se comercializaba con lozas y otros utensilios de cocina traídos de Panamá. Era una tierra próspera. Berruga en sus inicios había un comercio muy activo con la República de Panamá. Aquí habían unas embarcaciones que viajaban hacia Panamá, llevaban comestibles desde acá de Berruga hacia Panamá y de allá regresaban con cocos, unas canoas que venían cargadas de coco. Y era la época dorada del contrabando, traían cocos, pero también traían lozas, porcelana. Entonces eso atraía mucho a la gente y era una especie de mercado libre lo que se vivía aquí en esta población por allá alrededor de los años 70 hasta un poquito entrado a los 80. Sus calles evidencian el abandono desde esa época brillante. Las cuentas no están claras, pero algunos consideran, sin asegurarlo, que Berrugas podría tener una fundación más antigua que San Onofre. Bueno, de la historia de Berruga, puedo decirte que en sus inicios fue una hacienda, una gran hacienda. Y algunos dicen que se formó la población por la necesidad que tenía San Onofre de encontrar una salida hacia el mar. Entonces, de ahí se explica que Berruga fue en años anteriores un puerto de gran movimiento por el comercio entre San Onofre y toda esta región de los Montes de María, que utilizaban a Berruga como puente para llegar hasta Cartagena. Sí, cuando yo ya abrí el ojo, ya era Berruga, pero yo tengo 73 años, pero era Berruga, pero un pueblo más pequeño ya, era un pueblo más pequeño. Nosotros vivíamos para allá, por Vietnam, que dicen ahora. Por aquí, por donde ve esta calle, donde queda una casa, saliendo aquí a la policía, queda una casa aquí. Ese era un arroyo, que todavía sacan ese arroyo allá. Ese arroyo pasaba por allá. Eso cuando era invierno, las casitas se los llenaban a uno. Entonces cuando ya
abrían allá en la boca para que el agua toda saliera, la gente iba a recoger tierra seca por aquí, por los montes, tenía que echar en las casas para secar. Y así vivíamos nosotros. De Berruga se dice que fueron dos señores españoles que llegaron de apellido Balseiro, por eso gran cantidad de la población, es el apellido, uno de los apellidos predominantes en la población. Dicen que estos señores empezaron a contratar gente de la región y de ahí y después a los trabajadores les fueron repartiendo pequeños terrenos y ellos fueron construyendo sus viviendas y de ahí surgió el corregimiento de Berruga, que inicialmente se llamó Sabanas de Quilité. Vivía la gente de la pesca y de las rosas que puestos por aquí le daban las tierras a la gente para que hicieran los montes, 2 y 3 años. Mi papá pescaba y sembraba arroz y todo eso, sembraba yuquita, de eso vivían. Había el tiempo del corozo, que la gente partía su corozo y eso lo sacaba.